Ya comenzamos con Casi Sábado y vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Bueno, ya cerrando la semana y con bastantes temas. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la columna internacional de Carlos Juncos. Vamos a ver qué nos cuenta Carlos. Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Bueno, para dar comienzo a esta columna internacional correspondiente al viernes 9 de junio de 2023, diremos que el frío se ha acercado a nuestra ciudad, a pesar de que esta semana ha habido algunos días muy lindos, de cielo muy abierto y de lindas temperaturas con poco viento. De todas maneras, estamos en junio y es lógico que empiece a hacer frío en esta maravillosa ciudad de Mar del Plata, que a pesar de las bajas temperaturas sigue siendo un lugar sumamente agradable, con hermosos paseos y que nos llena de vida con ese hermoso Atlántico Sur que baña todas nuestras costas. Bueno, y ahora entrando de lleno en la columna internacional propiamente dicha, vamos a hablar un poco sobre la guerra en Ucrania, que como todos sabemos se ha prolongado durante todo este tiempo y que tiene algunos detalles interesantes para analizar. Ucrania asegura que sus tropas avanzan en el este del país, mientras Rusia dice que Kiev inició su esperada contraofensiva. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, convocó este martes a una reunión de emergencia después de que una represa ocupada por Rusia en el río Dnieper, en el sur de Ucrania, fuese destruida al menos parcialmente, lo que representa un riesgo de inundaciones catastróficas para la ciudad de Jersón, que se encuentra bajo control ucraniano. El mandatario culpó del ataque a lo que llamó terroristas rusos, mientras que el alcalde de esa localidad donde se encuentra la represa, nombrado por Moscú, responsabilizó a los ucranianos. Los habitantes que viven cerca de la presa están siendo evacuados. Las acusaciones de ambas partes se producen después de que este lunes la viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Malyar, anunciara que las fuerzas de su país están cambiando hacia acciones ofensivas en algunas partes de la nación. Fuentes militares de Kiev dijeron que están llevando a cabo una serie de operaciones ofensivas blindadas a pequeña escala. La viceministra Malyar describió a la ciudad oriental de Bakhmut como el epicentro de las hostilidades. El lunes por la noche aseguró que las tropas ucranianas habían avanzado hasta 1,6 kilómetros en varias direcciones alrededor de la ciudad y señaló que las fuerzas rusas también estaban a la defensiva en el sur. El comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, el general Sirskitsy, dijo que las tropas estaban avanzando hacia Bakhmut y que habían destruido una posición rusa cerca de la ciudad. Zelensky, el presidente, elogió más tarde a sus fuerzas en la región por dar la noticia que estaban esperando. Durante varios meses, Bakhmut ha estado en el centro de intensos combates entre las fuerzas ucranianas y rusas. El grupo paramilitar ruso Wagner había afirmado haber capturado la ciudad, pero en las últimas semanas algunos analistas han sugerido que las fuerzas de Kiev están intentando rodearla y atrapar las unidades rusas. La gran pregunta sigue siendo si este es el inicio de la gran contraofensiva. Durante mucho tiempo se ha esperado una gran contraofensiva ucraniana, pero Kiev ya ha dicho que no avisará con antelación de su comienzo. Sin embargo, al mismo tiempo que Ucrania afirma haber obtenido ganancias marginales en otros lugares de la línea de frente, ha habido un aumento notable en la actividad militar. Por lo tanto, los últimos informes se ven como una nueva señal de que la esperada contraofensiva ucraniana puede haber comenzado.
Por su parte, el ministro de Defensa ruso aseguró que Ucrania también lanzó la ofensiva a gran escala en la región de Donetsk el domingo utilizando 6 batallones mecanizados y 2 de tanques. Afirmó que los ucranianos intentaron romper la defensa rusa en lo que Kiev vio como la parte más vulnerable de la línea del frente, pero que no logró su tarea y no tuvo éxito. El video de lo que Rusia dijo que fue la batalla de Donetsk mostraba vehículos militares bajo el intenso fuego en el campo. Rusia afirma que mató a 300 soldados y destruyó 16 tanques. Sin embargo, estas afirmaciones de Moscú no se han verificado de forma independiente. Y el lunes, el ejército de Ucrania dijo que no tenía información sobre un ataque importante en la región. Por su parte, un portavoz del ejército ucraniano ha dicho que no tenemos esa información y no comentamos sobre ningún tipo de falsedad. Si las imágenes de los vehículos blindados bajo fuego intenso son auténticas, entonces reflejan la dura resistencia que enfrentan las fuerzas ucranianas mientras intentan liberar más territorio. Y si no es lo que parece, no deja de ser un intento de Moscú de hacerse con el control de la narrativa. Ha habido un aumento significativo en los mensajes ucranianos sobre cuándo y cómo podría tomar forma su contraofensiva. Ucrania ha estado planeando tal vez movimientos durante meses, pero ha querido disponer del mayor tiempo posible para entrenar a sus tropas y recibir equipo militar de los aliados occidentales. El ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo que su país ahora tenía suficientes armas para una contraofensiva, pero no comentó si ya había comenzado. Los funcionarios de Kiev advirtieron contra la especulación pública sobre la ofensiva, diciendo que podría ayudar al enemigo. Y lo pusieron en estas palabras: los planes aman el silencio, no habrá ningún anuncio del inicio, dijo el ministro de Defensa en un video publicado en Telegram el domingo. Según con sus imágenes mostraban tropas enmascaradas, bien armadas, llevándose los dedos a los labios. De todos modos, hay que pensar que a Ucrania le llevará tiempo lograr sus objetivos de liberar el territorio ocupado por Rusia desde hace 9 años. Y Moscú ha tenido tiempo para prepararse. Eso significa que si Ucrania es capaz de montar una contraofensiva, llevará un largo tiempo. Hay mucho en juego porque el gobierno de Kiev necesita mostrarle al pueblo de Ucrania y a los aliados occidentales que puede atravesar las líneas rusas, poner fin al estancamiento militar y recuperar parte de su territorio soberano. Por otra parte, los combatientes que se oponen al gobierno de Moscú dicen que han capturado a algunos soldados rusos en Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. La afirmación fue hecha por la Legión para la Libertad de Rusia, que describió el anuncio como una declaración conjunta con el cuerpo de voluntarios rusos. Ambos grupos quieren derrocar al presidente Vladimir Putin y dicen oponerse a la invasión a gran escala de Ucrania que lanzó en febrero del año pasado. Rusia ha culpado a Ucrania por los recientes ataques en su territorio fronterizo, pero Kiev niega estar directamente involucrado. Bueno, como podrán apreciar nuestros oyentes, como en todas las guerras, ambos contendientes le echan la culpa al otro de todo lo que sucede, ¿no? En este caso se echan la culpa por los daños ocasionados a una represa que está inundando una gran parte del país y está dejando pueblos bajo el agua y está haciendo que gran parte de la población tenga que ser evacuada y movilizada. Como siempre, los civiles y los ciudadanos son los que pagan el precio de estas aventuras militares. De todas maneras, ambas partes siguen en contienda y parece que será por largo tiempo. No parece tener una solución a corto plazo. Bueno, como siempre se nos está agotando el tiempo, así que vamos a ir cerrando aquí la columna internacional, no sin antes desearles a todos un excelente fin de semana, que disfruten muchísimo de nuestra ciudad y que nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Habría que
se dio una información a último momento, lo tenemos acá sobre la mesa, con respecto a la voladura del dique. El tema que corriente arriba hay están los generadores atómicos, Sí. que están a 10 centímetros de no proveer la suficiente agua para el enfriamiento. Hoy, en estas últimas horas, aparece como problema gravísimo, porque están a punto de fundirse los generadores nucleares de Zaporozhia. Esto también trae, junto con lo que es la inundación, también crea alarma en toda la región, por supuesto. Estamos hablando, por supuesto, del conflicto De Rusia y Ucrania. de Rusia y Ucrania. Muy bien. El BRIC puede vivir sin nosotros, pero el tema es si nosotros podemos vivir sin el BRIC, planteó Pablo Aceto en diálogo con Cazador de Noticias. El dirigente del Partido Socialista Auténtico, Pablo Aceto, valoró la importancia de que la Argentina forme parte del bloque BRICS, que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estamos hablando en algunos casos ya no de potencias emergentes, sino de potencias instaladas que representan en su conjunto 3.300 millones de habitantes que todos los días se sientan a comer, y no es un mercado que un país productor de alimentos como la Argentina pueda desdeñar. Hay que tener en cuenta que China es el principal socio comercial de la Argentina, también lo es de Estados Unidos, y ellos no se hacen problemas porque los chinos son comunistas. A la hora de comerciar, no hay un problema en tal sentido, ni tampoco uno ve a China preocupada para que todo el mundo se haga comunista. Lo que le interesa es hacer negocios. La jefa del Comando Sur, Laura Richardson, sin eufemismos, habla de controlar la región a cualquier costo por sus ricas reservas de litio, petróleo, oro, cobre y agua, porque para su país son un tema de seguridad nacional en su juego contra sus adversarios geopolíticos, China y Rusia, dejando explícito el carácter de saqueo y expoliación de su patio trasero. Otra diferencia que marca el carácter de una relación es que estamos viendo también a un presidente como Lula, que no es argentino, y a una expresidenta de Brasil como Dilma Rousseff al frente del nuevo Banco de Desarrollo de los BRIC, que están preocupados por los intereses de Argentina. Tengamos en claro que el nuestro es un país con pocos habitantes y que más de la mitad están empobrecidos. Por lo tanto, no es un mercado apetecible. El BRIC puede vivir sin nosotros. El tema es si nosotros podemos vivir sin el BRICS. Estas son las cuestiones de debate que sería interesante escuchar de la dirigencia política, porque el tema es tener en claro qué futuro queremos. ¿El de patio trasero de Estados Unidos o el de socios comerciales de aquellos que nos ofrecen inversiones y negocios donde todos pueden ganar lo que corresponda? Bueno, esta es la nota de Pablo Aceto, que la podés leer completa en el portal Cazador de Noticias. Vamos a otro tema. Estamos en Mar del Plata. Desde la zona sanitaria octava
le exigieron al municipio que refuerce la vacunación antigripal. Encabezado por el titular de la región sanitaria octava, Gastón Vargas, el comité de crisis que conforman distintos efectores de salud pública y privada se reunió por primera vez para abordar el avance de la epidemia de bronquiolitis. Hubo fuertes cuestionamientos a la Secretaría de Salud Municipal, que no asistió su representante al encuentro, y reclamaron al municipio que se refuerce la vacunación antigripal. Ante la llamativa ausencia, se solicita que dicha secretaría informe de manera clara y precisa cuáles son las salas municipales que atienden 24 horas, en cuáles hay guardias de pediatría y cuántos turnos ofrecen por día. Se sugiere la posibilidad de abrir en el SEMA un dispositivo de consulta y orientación similar como el que se montó en tiempos de COVID. El municipio debe reforzar de manera contundente la vacunación antigripal a la población, que resulta una valiosa herramienta de prevención. Asimismo, se hizo especial hincapié en la necesidad de reforzar la atención en el nivel primario para que no se saturen las guardias hospitalarias con casos leves que pueden ser tratados en forma ambulatoria y en cercanía de los domicilios. Por último, manifestaron su preocupación por la cantidad de casos de bronquiolitis y coincidieron en mantener reuniones periódicas para seguir de cerca la evolución de la patología. Bueno, primera cosa, acá Zona Sanitaria Octava dice que la Secretaría de Salud del municipio de General Pueyrredón informe de manera clara y precisa cuáles son las salas municipales que atienden 24 horas. Bueno, ninguna atiende 24 horas. No, lamentablemente no. No. Y otro tema, se sugiere desde Zona Sanitaria Octava que se abra un dispositivo similar al que se montó en tiempos de COVID, que eso sería una muy buena tarea que se puede realizar. Porque tengo entendido que, por ejemplo, para dar la vacuna antigripal, a los que son menores de 65 años le piden una orden médica. A mí me parece que la sugerencia sería que se vacune como se hizo cuando se vacunó para el COVID. Mira, acá hay algo que hay que dejar en claro. Que se vacunaba todo el mundo. Los servicios municipales de salud, de educación, comenzaron en Mar del Plata con los gobiernos socialistas. Porque era otro país, era otra la coparticipación que recibía la provincia y también había otra forma de administrar. Y entonces sobraba plata del cobro de tasas en ese momento de luz, barrido y limpieza, y alcanzaba la plata para incluso abrir escuelas municipales y áreas de salud. Ahora, hay una responsabilidad que es la esencial, que es la del Estado bonaerense, en lo que es salud, educación y, por ejemplo, campaña de vacunación, que sí, también responde a políticas nacionales, no solamente municipales. La realidad del municipio es completamente otra. No está siendo bien gestionada, por un lado. No, la Secretaría de Salud no. No, yo diría, sería más amplio en la crítica. Sí. Ahora, también ni la provincia ni la nación está a la altura de las circunstancias. Hay todo un problema, tengamos en cuenta que
la mayoría de las vacunas dependen de las divisas, así que también hay todo un problema ahí. Pero me parece que más que ponerse a ver la paja en el ojo ajeno, como que se tendrían que, che, mirá, a ver, juntemos lo poco que tenemos, juntemos lo poco que cómo se tenemos, puede a trabajar en ver conjunto? cómo podemos salvar la situación. Claro. Y la verdad que ya sabemos que las cosas están mal en el municipio, no hace falta que zona sanitaria lo diga. Ahora también zona sanitaria en un momento nos encontramos que de todo lo que había, no hablo de zona sanitaria, hablo de la política nacional, de lo que fue la vacunación con el COVID. Sí, De un día para el otro se cortó todo, ¿eh? sí, 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 Es sí. más, y hay mucha gente que trabajó ahí que todavía no cobró. Este, Me parece que el tema de la campaña hay que dejarlo un poquito de lado y dedicarse a lo que se tiene que dedicar. Juntemos lo poco que tenemos, y hagamos frente a la situación y dejemos las declaraciones para otro momento o a dar explicaciones de por qué entre todos no alcanzan, porque la verdad que entre todos no está alcanzando. Hay problemas en lo que es la administración municipal, sí, y la provincial y nacional no se quedan atrás. Muy bien. Vamos a pasar a otro tema. Massa estatiza las represas hidroeléctricas que pasan al Estado Nacional. Se trata de los complejos de Río Pero Negro. me parece que primero va Matos, ¿eh? No, ¿No? no, Ah, no, bueno. no, 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 no. Se trata de los complejos de Río Negro y Neuquén, cómo se construyeron antes de la Constitución del 94, quedan bajo la órbita del gobierno nacional. La secretaria de Energía, Flavia Rollón, que responde a Sergio Massa, dispuso que las represas hidroeléctricas cuya concesión está próxima a vencer pasen al Estado Nacional. En una nota dirigida al presidente de ENARSA, Agustín Jerez afirmó que dada la necesidad de garantizar la seguridad pública y la continuidad en el abastecimiento de energía eléctrica que requiere el sistema, atendiendo al vencimiento inminente de las concesiones, resulta pertinente disponer que una vez extinguidos los plazos de las concesiones y revertidos los bienes al Estado Nacional, el desarrollo de la actividad de generación de energía eléctrica de los complejos hidroeléctricos quedará asignada oportunamente y conforme los instrumentos legales que corresponden a ENARSA. Si te parece, Pablo, pasamos a la columna de Carlos Matos y luego continuamos con la nota de las represas hidroeléctricas. Buenas tardes, casi sábado, ¿cómo están? Hola Gloria, ¿cómo estás Pablo? Hola Carlos. Continuamos con el voto accesible y el voto asistido. ¿Se acuerdan que la semana pasada planteamos una serie de casos y de situaciones a las que seguramente se van a enfrentar las autoridades de mesa, tanto presidente de mesa como los fiscales de cada uno de los partidos? Hablamos acerca de cómo acompañar a una persona ciega, acerca del cuarto oscuro accesible y también del rol que tienen las autoridades de mesa. Reiteramos una vez más, es muy importante consultar la ley electoral. Ante cualquier duda acerca de cómo asistir o garantizar la votación de los electores con discapacidad, es bueno ponerse en contacto con cada una de las asociaciones. En el caso de las personas ciegas, UMASDECA en Mar del Plata. En el caso de las personas sordas, ASMAR
En el caso de las personas con síndrome de Down, haz de mar. En el caso concreto de las personas con algún tipo de discapacidad motora, bueno, hay instituciones como Sideli. También recuerden que el primer miércoles de cada mes a las 17, en el recinto del Consejo Deliberante, sesiona el Consejo Municipal de Discapacidad. Recuerden que el recinto del Consejo Deliberante está en el segundo piso del Palacio Municipal. Toda esta información la damos porque es importante asegurar y garantizar los derechos políticos de todos los electores y las electoras. Recuerden que una cosa es la accesibilidad en el voto y otra cosa es el voto asistido. Las dos situaciones son complementarias y concurrentes. El voto asistido es fundamental para las personas, por ejemplo, cuadriplégicas, aunque no es el único caso. Esto encuentra su fundamento en que una persona que obviamente tiene absoluta capacidad para elegir a sus representantes, también tiene la capacidad necesaria para elegir a la persona que lo va a asistir. Imagínense que una persona cuadriplégica no puede manipular la boleta. Por lo tanto, esto está contemplado en la ley y no es un voto cantado, de ninguna manera. La persona con discapacidad podrá ingresar al cuarto oscuro con su asistente y no deberán interferir ni los fiscales ni las autoridades de mesa, en este caso ni los presidentes de mesa. Es importante la colaboración de los presidentes de mesa, de las fuerzas vivas y de los demás ciudadanos y ciudadanas que participen del comicio. Nos encontramos el viernes que viene para seguir hablando de este tema y otros más. Estamos notando nuevamente un recrudecimiento del vocabulario discafóbico en las campañas electorales. Es increíble, pero cada vez que estamos en un año electoral tenemos que repetir estas cosas. Y yo creo que ya va más de 15 años. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar que utilicen la discapacidad distintos candidatos de izquierdas, de derechas, de centros izquierdas, de centros derechas, de arriba, de abajo y de donde sea? ¿Hasta dónde tendremos que soportar que se emplee la discapacidad para descalificaciones mutuas, cuando en realidad debería ser justamente el elemento que nucleara a todos para trabajar en políticas de Estado? Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Carlos Matos. Bueno, continuamos con la nota sobre la estatización de las represas hidroeléctricas. Flavia Rollón, que es la secretaria de Energía, instruyó a ENARSA, Energía Argentina Sociedad Anónima, para que adopte las medidas necesarias para encontrarse en condiciones de asumir transitoriamente la actividad de generación de energía eléctrica ante la proximidad del vencimiento de las concesiones y a partir de la fecha del mismo, incluyendo sin limitación la eventual transferencia del personal y contratos relacionados con dichas centrales. Las centrales en cuestión son El Chocón y Arroyito, concesionados a la empresa italiana Enel, Alicurá, operado por AES Argentina, Planicie Banderita, de Orazul Energy, y Piedra del Águila, de Central Puerto.
El de mayor envergadura es el Chocón Cerros Colorado. Fue el primer proyecto hidroeléctrico de gran escala y es así que se la conoce como la obra del siglo. Se encuentra entre los ríos Limay y Neuquén, emplazados en la provincia de Río Negro y Neuquén respectivamente. El manejo de las concesiones genera tensión entre la Administración Nacional y las provincias. Si bien hubo reuniones, todavía no se llegó a un acuerdo. Lo cierto es que estas represas fueron construidas por el Estado Nacional y concesionadas en 1993, un año antes de la reforma constitucional que reconoce la propiedad de los recursos del subsuelo a las provincias. Según establece lo pactado hace 30 años, ante el vencimiento de las concesiones, las centrales deben ser revertidas sin cargo al concedente, es decir, al Estado Nacional. Esto no quita que las provincias exijan que pasen a ser administradas por los gobiernos locales, donde se encuentran emplazadas estas usinas, amparadas en la reforma de la Constitución Nacional, que en 1994 les concedió la propiedad de los recursos de sus suelos. Bueno, vos habías escrito una nota respecto a este tema, Pablo, ¿no? Hace unos días. Sí, a ver, para ponernos más o menos en contexto. Vencen las concesiones. Acá no estamos hablando de nacionalizar nada. Son del Estado Nacional, que se dio en concesión por 30 años, y ahora esas concesiones se están venciendo. Estamos hablando de 22 represas en total. Estas 5 son las que vencen, la que nombró Gloria, son las que vencen ahora en agosto. En el 2024 vence los Ñihuiles, el 1, el 2 y el 3, Aguas del Toro, Los Reyunos, El Tigre, Río Hondo, Los Quiroga. Para el 2025, Futaleufú, Cabral Corral, El Tunal. Para el 2026, Ulium, El Cadillac, Escava, Pueblo Viejo, y para el 2029, Pichí, Peihuán, Leufú. Y ahí toda una disputa, salieron un grupo, una agrupación de ex ministros de Energía diciendo que las concesiones se tenían que renovar, que salen ahora las provincias reclamando que lo quieren administrar ellos. En principio el concedente de la nación tendría que volver a la nación. Ahora, esta es la discusión. Alicurá, Chocón, Arroyito, Planicie, Banderita, Piedra del Águila, representa 4.000 megawatts. Alicurá tiene 30 años, representa 1.000 megawatts. El Chocón, 40 años, 1.200 megawatts. Arroyito, 120 años, 120 megawatts. Planicie Banderita, 400 megawatts, 40 años tiene. Y Piedra del Águila, 1.400 megawatts, 30 años. Es decir, se están venciendo la vida útil de estos complejos. ¿Cuál fue el producto de las privatizaciones? Que hicieron caja durante 30 años y nadie renovó su maquinaria, sus equipos, para extenderle la vida útil. Entonces no es que estamos a ver quién lo maneja, estamos viendo quién lo salva todo esto. El 50%, y estamos hablando de los 22, ya venció su vida útil. Y el 25% restante, en los próximos 10 años, entran en la misma categoría. Hay acusaciones que dicen que más se lo quiere entregar a los chinos. A ver,
¿cuál fue el negocio de las privatizaciones? Los privados hicieron caja con un bien que lo hizo el Estado Nacional y lo entrega sin ningún trabajo de adecuación, modernización y alargamiento de su vida útil. Es decir, que ahora el Estado, nosotros, si queremos tener electricidad, vamos a tener que arreglar todo esto. Esa es la discusión de fondo. No si lo maneja la provincia, la nación. ENARSA no tiene capital para esto. Yo diría que el Estado argentino no tiene capital para esto. Bueno, yo estuve leyendo, Pablo, respecto a este tema, y los comentarios que hay dicen que lo que arregló Massa en su viaje a China es precisamente entregar estas represas hidroeléctricas a los chinos. No sé si eso tiene algún asidero. La verdad que no. No. Es como que vos le quieras vender a los chinos el estadio mundialista. Hay que hacerlo de nuevo. En la 10 de última se le entregará la concesión por hacer un estadio nuevo. Lo mismo sucede con estas centrales eléctricas. Por ahí de lo que se trata es de pedir prestado para arreglarlas o darlas en concesión, no ya 30 años y ya mucho más, porque hay que renovarles el equipo. El Chocón, 1200 megawatts, tiene 40 años y no se hizo ningún trabajo de modernización y alargamiento de su vida útil. 30 años Salicurá, 40 años Planicie de Banderita, Piedra del Águila, 30 años. Están venciendo su vida útil. Y durante la privatización, y aquellos concesionarios a los cuales se les tendría que exigir un resarcimiento, porque lo mismo pasó con YPF, cuando la petrolera española tenía la concesión de YPF, se gastó todas las reservas, con eso financió exploraciones en el norte de África, y así nos dejó la balanza comercial, que es gran parte de la crisis que estamos viviendo. El tema acá de fondo es quién se va a hacer cargo de esto, porque o alguien se hace cargo o nos quedamos sin electricidad. Estamos hablando de 4.000 megawatts. No está la Argentina en condiciones, no le sobra generación para andar desperdiciando 4.000 megawatts, que son aparte de una generación que, si se hubiera hecho los trabajos de mantenimiento que correspondía al alargamiento de vida útil, es más económica, porque todas las otras son térmicas, llevan gas o fuelol o gasoil. Esta es la situación crítica. Yo cuando veo que la provincia lo quiere tener, pero la provincia tiene la plata como para renovar el equipamiento del Chocón. Yo me hago esa pregunta, porque acá el tema a resolver no es si lo maneja la provincia, lo maneja ENARSA, se va a mudar ahí Flavia Rollón. Acá el problema es que, aparte, digamos esto pasó durante 30 años. ¿Es culpa de Menem? Es culpa de Menem. ¿Y todos los que vinieron después qué hicieron? Claro. Porque esto no es que el Chocón pasó 40 años oculto, no, el Chocón estuvo siempre en el mismo lugar. Los organismos de aplicación, de seguimiento de la concesión, cuando veían que lo único que hacían era hacer caja, no modernizar los equipos, no extender su vida útil. Por ejemplo, acá falta, porque estas son las que están dentro del país, pero por ejemplo tenemos las binacionales, por ejemplo Salto. Yo era chico cuando vi por la ruta, en ese momento era generadores que venían de la Unión Soviética,
que venían por la ruta, que tuvieron que cortar la ruta del tránsito porque el ancho ocupaba toda la ruta. Yo era chico, voy a cumplir 60 años. Esto es lo que es la cuestión de fondo. Después si lo maneja la provincia, lo maneja el municipio, la sociedad de fomento, el club del barrio, la nación. Esa es otra discusión, que ante la situación de vencimiento de la vida útil de estos embalses, realmente es la discusión menor. Acá el tema es cómo se financia esto, de lo cual nos dejaría en una situación muy complicada. Vos imaginate que si nos queremos plantear un país que dé trabajo, dar trabajo se necesita desarrollo, y sin energía no tenés desarrollo. Claro, esa es la importancia fundamental de por qué estamos hablando de las represas hidroeléctricas, porque la energía para un país es fundamental. No, a ver, los países están en guerra por la energía, y nosotros dejamos 30 años a que se dedicaran a hacer caja, mientras las instalaciones se envejecían, se echaban a perder. Bueno, ahora es la situación. ¿Cómo va a resolver esto la Argentina? Yo no sé si los chinos van a querer hacerse cargo de esto, porque la verdad, si alguien viene con la plata a hacerse cargo de esto, que lo arregle. No, ni dudemos, porque la situación es más que compleja. Yo creo que más que entregar, como dice, a ver, y se entregó. Esto es un poco, ¿viste? Porque hay una fobia antichina, porque cuando esto se entregó a empresas norteamericanas que hicieron lo que hicieron, nadie dijo nada. Claro. Ahora, ay, vienen los chinos. ¿Qué? ¿Y los chinos son peores que los norteamericanos? ¿Qué hicieron los norteamericanos durante estos 30 años? Sí. Entonces, terminemos con la pavada. Si viene con un plan de inversión de sacar 22 represas de generación hidroeléctrica, del atraso y de su propio de un pronto parate, les digo, repito, el 50% de estas 22 hidroeléctricas ya tienen fecha de vencimiento, ya están por encima de las expectativas de su vida útil, y en los próximos 10 años el 25% del resto está en la misma condición. No quiero preguntar lo que debe ser Yacyretá, no quiero preguntar lo que debe ser Salto, que ellos tienen otro régimen, es un régimen binacional, que se manejan de otra manera, pero tampoco sé cómo se están manejando entre argentinos, paraguayos y brasileños, o entre argentinos y uruguayos, que también tienen severos problemas nuestros vecinos. Pero en concreto, acá lo que tenemos, las principales hidroeléctricas, y que es el problema de fondo, que se venció en gran parte, entre ellas el Chocón, su vida útil. Y acá el tema no es si lo maneja la provincia o ENARSA, el tema es quién soluciona el problema. Evidentemente, si los chinos te prestan para arreglar esto, y lo vas a tener que arreglar. Ahora, tampoco es culpa de los chinos, ¿eh? No. Los chinos no dieron en concesión el patrimonio de los argentinos a empresas norteamericanas para que no hicieran nada. Lo hicimos nosotros. El tema es que nosotros no tenemos la plata. Y no, todo es así, lógicamente. Claro. ¿Qué plata vas a tener? Muy bien. Vamos al tema de las elecciones. ¿Cuándo pagarán a las autoridades de mesa? El gobierno nacional definió un viático total de 40.000 pesos para las autoridades que participen de los comicios 2023. La medida alcanza a quienes participen en las primarias PASO
generales y una eventual segunda vuelta. El Ministerio del Interior fijó esa suma en concepto de viáticos para los ciudadanos y ciudadanas que sean autoridades de mesa durante los próximos comicios presidenciales, para aquellas personas que participen en los 3 turnos electorales, las primarias, PASO, generales y una eventual segunda vuelta. La medida será publicada por resolución en el boletín oficial, implica una suma ajustada por la inflación a 2019. Bueno, que esto también es algo muy cuestionable. Sí, no es mucho lo que se les paga. No es mucho lo que se le paga, pero en el volumen es una enorme erogación. Tengamos en cuenta esto. La Municipalidad de General Pueyrredón nada más tiene 10.000 empleados. Sí, sí. Hubo una época, porque en eso he tenido suerte, no me perdí ninguna elección. La primera elección que hubo en el 83 ya era mayor de edad y pude votar en todas las elecciones. Pero en esa época estaba la definición de carga pública. Por ejemplo, el sector docente. Por ejemplo, los empleados de banco. Por ejemplo, los empleados públicos. Y esas eran, naturalmente, las autoridades electorales. No sé por qué razón eso se terminó. Nos llegaba la citación y teníamos que ir. Por lo común los empleados del banco estábamos como custodios de la urna. Íbamos con el empleado del correo. Vos llegabas al colegio, estaban los docentes, estaban los empleados municipales, los empleados provinciales, los empleados de la DGI. Y la verdad que entrar en todos estos, que para la autoridad de mesa, que si lo medimos con la inflación, están cobrando mucho menos de lo que cobraron en las últimas elecciones, en el concepto global, para el Estado es un dineral. Entre otras cosas, ¿no? Creo que hay que empezar, si nos tomamos la democracia en serio, hagámoslo en serio y hagamos como fue siempre el concepto de carga pública. Antes no cobrábamos, antes la militancia política tampoco cobraba y también cobra. Antes los fiscales de mesa iban gratis. Sí. Ahora, si no le pagan, no van, pero ese es un problema en definitiva privado. Ahora, la obligación de las elecciones tiene que ser una carga pública. Tienen que estar todos los empleados estatales, los empleados de banco, empleados de correo, Fuerzas Armadas, en definitiva aportando su trabajo para las elecciones. Si no, esto la verdad es una bolsa donde se saca plata. Y la verdad que lo que en su momento hacíamos de autoridades, de fiscales, lo que llevábamos a la urna, al final hacemos el papel de estúpido. Y la verdad que no es así. Mar del Plata, tan solo con Mar del Plata, tener 10.000 empleados municipales. Digo, ¿para qué tener? Y se supone que hay gente que está preparada en cuestiones administrativas y que con un simple curso tranquilamente pueden hacerse cargo del desarrollo de las elecciones. Me parece que hay que empezar a pensar, hay ciertas cosas del pasado que no es que todo lo viejo es mejor, pero algunas cosas habría que rescatarlas. Muy bien, Pablo. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Radio Graffiti, FM 87.9 con Casi Sábado. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical interpretado por Charly García, Spinetta y Pedro Aznar. Hasta el viernes que viene.